Un gran abrazo a todos los que nos están escuchando en este momento. Es una bendición poder estar juntos a través de esta transmisión y que podamos ir revisando algunas de las verdades que Dios ha dejado mucho para su pueblo y para sus hijos. Quizás sea de mañana, de tarde o de noche, pero en este momento tenemos la oportunidad de platicar un poco de lo que nos hace especiales sobre la tierra. Cosas únicas que nos transforman en personas peculiares, medio raras y fuera de lo común. Ese factor que nos diferencia de muchas cosas. Ese factor que lo podemos atribuir a una identidad mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Si nosotros mencionamos o preguntamos ¿quién eres tú? O queremos definir de alguna forma nuestra identidad, muchos de nosotros vamos a empezar a hablar sobre nuestra edad, sobre nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestra actividad, quizás la profesión, quizás el apodo con el que nos conocen, alguna virtud, algunas cosas que podríamos decir de lo que nos han dicho, cosas que nuestros padres nos habrán mencionado, cosas que nuestros amigos nos habrán dicho, pero esa identidad generalmente va a estar basada en lo que la gente de nuestro momento nos ha dicho. Pero la verdad es de que una persona a lo largo de su vida va cambiando bastante, va variando mucho la forma en cómo se comunica, va madurando en algunos aspectos o va quedándose un poco atrás en otras cosas. Entonces nuestra identidad no puede estar definida por lo que dicen nuestros amigos y aún lo que dice quizás la sociedad. Nuestra identidad está fundamentada y se remonta a mucho tiempo atrás de lo que nosotros pensamos. En muchas ocasiones se suele escuchar esta frase bastante romántica que suele decir así: me quiero encontrar a mí mismo, quiero saber quién soy. Estos planteamientos son frecuentes en la mayoría de las personas, ya que responden a una necesidad instintiva de adquirir su identidad original. El intentar encontrarse a sí mismo es un planteamiento, si lo podríamos definir así, incompleto, ya que no se puede revelar quién es uno sin antes conocer a su Creador. Por eso la palabra nos menciona que apartados de Dios, que apartados de Él, nada podemos hacer. Todo ha sido creado por Él y para Él. En otras palabras, no hay una real identidad sin conocer la intención de quien me creó. Pero justamente ese es el privilegio que Cristo compró para nosotros. Si Dios está dentro de mi vida, entonces una identidad real se va a formar en mi vida. Y esa identidad se llama el ser hijos de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículos desde el 3 al 8 lo siguiente: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En estos cortos versículos podemos profundizar bastante de lo que Dios habla acerca de nosotros. Y si seguimos la lectura podemos aún profundizar más. Le invito a que lo haga, sigan leyendo el capítulo, para que pueda entender quién es usted, cuáles son las responsabilidades que se adquiere con una identidad tan grande y también la bendición que uno puede vivir y disfrutar a través de lo que ya Dios dijo desde antes aún de nuestra opinión, desde antes aún de la imagen que podamos tener de nosotros mismos. La palabra dice al inicio de estos versículos que estábamos leyendo, menciona: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Esto nos muestra que la fuente de nuestra bendición no está sujeta a esta tierra, ni a la situación por la cual ésta esté atravesando. Quizás en este momento podemos ver que hay mucha crisis económica, incertidumbre en provincias, incertidumbre en autoridades, problemas familiares, problemas económicos muy cercanos,
cosas que podemos estar viviendo en este mismo instante. Quizás atravesamos por una situación un poco traumante, algún miedo que no queríamos experimentar, pero que al final vivimos. Pero el asunto está de que en esta parte de la Biblia nos menciona que nuestra fuente de bendición no está anclada en esta tierra, sino que viene sujeta desde eternidad. Que la forma en como nosotros podemos ser bendecidos o la vista hacia donde nosotros debemos poner siempre no es a la situación actual, sino a algo que trasciende y que lo atraviesa mucho más, algo mucho más grande que se llama eternidad. Algo que está regido por el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay crisis, en el reino de Dios aún las enfermedades no existen como tal, porque en el reino de Dios se vive la gloria de Dios. Esto no significa que no vamos a pasar por crisis o que no vamos a pasar quizás por enfermedades, pero el asunto está de que tener los ojos puestos en Dios nos da la capacidad de poder ver oportunidades en vez de solo necesidad, ver sanidad después de cualquier tipo de enfermedad, provisión a través de cualquier crisis. Nos da la oportunidad de poder tener una mirada muy diferente a la que cualquier persona puede tener. Porque mi identidad es de hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entiendo que quizás lo difícil que pueda estar viviendo no es para siempre, sino que es un escalón que me va a llevar a poder tener algo más cercano a la gloria de Dios, que me va a hacer madurar y me va a dar la capacidad para poder recibir aquello de lo que Dios me quiere dar. El texto continúa y nos muestra aún más la profundidad de la intención de Dios para que no solamente seamos su creación, sino que también seamos sus hijos. Dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, Dios no lo quiere dejar a usted en la situación en la que se encuentra. No quiere solamente dejarlo de creyente, aún ni siquiera solamente de discípulo. Dios quiere que usted se transforme en su hijo. Y un hijo conoce al Padre, y un hijo que ama a su Padre busca parecerse a aquel Padre que tanto ama. Dice en una parte de la Biblia: Dios es santo, así que seamos santos también. En el versículo 5 dice: En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Puede parecer que en todas las cosas que estamos hablando solo sonara a querer ponernos, vanagloriosos o ponernos orgullosos o elevarnos más allá de cualquier persona. Pero la palabra se asegura en decirnos de que todo lo que Dios nos está dando, aún la predestinación para ser adoptados como hijos suyos, es algo que va a ser fundamentado por su gracia, por su gloria. No es gloria nuestra, no es gracia nuestra, no es mérito nuestro, no es porque nos hayamos ganado un premio según nuestras buenas actitudes, sino que es por su puro y completo amor. En una parte dice: adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Un hijo que es adoptado es un hijo deseado. Un hijo que pasa por un proceso de adopción es porque los padres realmente querían tener a ese hijo. Un hijo que es adoptado es un hijo deseado, un hijo que se busca atravesar cualquier tipo de procedimiento burocrático, cualquier papeleo que sea necesario, pero que es adquirido y que se le da total autoridad de hijo. Eso es lo que Dios nos está prometiendo a través de esta cita bíblica. Entre el versículo 7 y 8 nos cuenta que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. En Dios no hay casualidades. No es que va diciendo: este me cae bien, entonces vamos a ver si lo bendecimos, y si me cae mal, dejo de bendecirlo o dejo de mostrarle una salida. Dios nos ama tanto que ha implementado su sabiduría, su entendimiento y su abundancia para que podamos tener un sitio seguro, una dirección correcta para poder caminar. Usted no está aquí en la tierra solo para acumular bienes o para pagar cuentas, sino está aquí para poder tener ese nombre, esa sangre de Cristo dentro de su corazón y llevar
esa voluntad de Dios a las demás personas. Que sus amigos, que sus hijos, que la gente que está cerca suyo pueda sentir la diferencia, pueda sentir al Espíritu Santo dentro de usted, pueda ver en usted sabiduría, pueda ver inteligencia, pueda saber que en momentos de crisis puede acercarse a usted o a mí y puede recibir algo que va a aliviar su corazón, porque hay algo diferente dentro de ellos. Llamarnos hijos de Dios es señal de que pertenecemos a Él, que nuestra forma de decidir, hablar y caminar tienen una dirección concreta y muy definida. Esto no es dependiente de nuestras emociones, de cómo nos levantamos en el día, sino que es algo que atraviesa el tiempo, incluso el mismísimo mundo. Dios no se cansa de llamarnos para ser sus hijos. Él no se cansa de recordarnos que hay un precio muy grande y hay un llamado que nos está esperando.